dándole la gloria y la honra al Señor en esta tarde, ¿verdad? Es un honor tan grande que Él nos da este privilegio de poder llegar y reunirnos y con toda libertad alabar y glorificar el santo nombre. Aleluya. Bueno, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mire si usted me acompaña allá a Efesios capítulo 3 y versículo 9. La palabra del Señor nos enseña en Efesios capítulo 3, 9, dice: y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio. Sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces hay una dispensación, nos habla de un misterio que ha estado oculto en Dios, pero que hoy está saliendo a la luz. ¿Y cuál es ese misterio? Bueno, en el versículo 10 de Efesios 3:10 nos dice que a fin de que la infinita sabiduría de Dios, la infinita sabiduría, infinita, no tiene comienzo, no tiene fin, es infinito, no para su sabiduría. Pero dice que esa infinita sabiduría de Dios sea ahora, dada a conocer por medio de la iglesia. Mire el gran privilegio que nos da en este versículo, hermano, para entenderlo con una madurez espiritual. Sea dado a conocer. ¿Quién es el medio ahora? La iglesia. La iglesia, el cuerpo místico de Dios, de todo el mundo, este pueblo que Él ha escogido en todo este mundo, ese cuerpo místico de toda lengua, de toda nación. Ahora, a través de este cuerpo místico, es la iglesia, dice que va a dar a conocer esa infinita sabiduría. ¿A quién? A los principados, a las potestades en las regiones celestes. Entonces aquí Dios ya nos mira, hermano, con un cuerpo glorificado, restaurados a la imagen de Cristo Jesús, un pueblo con una misión, y es demostrar la infinita sabiduría de Dios para que lleguemos allá y ahora presentar esta infinita sabiduría de cómo Él nos rescató, nos restauró e hizo de nosotros una nueva criatura, y llegar allá a los principados y a las potestades, hermano, anunciando esta dispensación, esta gracia y este favor. Bueno, la palabra del Señor nos enseña que hay varias dispensaciones, no voy a tocar ese tema. Estamos en la sexta ahorita, que es la dispensación de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el amor de Dios que nos ama sin merecerlo y nos llama a una salvación, a una restauración. Entonces, esta infinita sabiduría de Dios, mira, hermano, cómo se extiende al mostrar el llamado de cómo nos ha llamado a nosotros. Esto nos lo enseña en 1 Corintios 1:25. Dice: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. La necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, ¿qué hace débil a Dios? Que lo mire a usted y nos mire a mí, quebrantados, y no nos da como nos merecemos. Cuando mira el corazón quebrantado, hermano, se retiene y ya no nos da como merecemos. Entonces, ahí Dios demuestra su debilidad en nosotros cuando nos quebrantamos, y se retrocede y ya no nos da como merecemos. Así como nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Que nos hacen enojar, pero cuando ya los miramos lloriqueando y ya pidiendo perdón, hermano, ya se olvidó el asunto. Ahí está nuestra debilidad, el amor por nuestros hijos. Entonces, esa debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pero miren, sigamos avanzando porque es la intro. En versículo 26 de 1 Corintios, pongo todo mejor. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Mire cómo nos llamó. Dice: regrésate para que recuerdes cómo es que fuimos llamados. Mira el llamamiento que Dios hizo. Nos llamó, nos escogió aquí en la tierra, hermano,
para que nosotros demostremos ese amor y servirle por amor en nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Dice, considerar entonces el llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, no fueron esas las cualidades por las cuales nos llamó. Descartemos eso. No éramos sabios, no éramos poderosos, ni tampoco pertenecíamos a la nobleza. No éramos de sangre azul. Entonces, dice, aquí está el llamamiento, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Mire, por necios nos escogió. Por necios. Y ahorita vamos a mirar el perfil de un necio. ¿Y para qué nos escogió por necios? Para avergonzar a aquel que dice saber algo. Y Dios ha escogido lo débil. Mire, por débiles al pecado, por débiles a la tentación, por débiles, sin fuerza para sostenernos con nuestras propias fuerzas. Y luego dice, para avergonzar al que se dice ser fuerte. Número 28. Y lo vil, lo que no sirve, lo despreciado, lo que nadie quiere del mundo, ha escogido Dios. Lo que no es, porque no éramos ni pueblo, no éramos nada. Estamos en las tinieblas, estábamos en total cautiverio de pecado, en total ceguera espiritual, en total ignorancia de las cosas del cielo. No éramos nada, éramos, como dice el canto, éramos un pueblo sin valor, un pueblo sin valor. Y nos escogió para anular lo que se mostraba, lo que estaba allí, lo iba a anular. A través del llamamiento que nos daba a nosotros. A través de ese llamamiento. ¿Cuáles eran nuestras cualidades, hermano? Necios, débiles, viles y despreciados. Y no éramos nada. Entonces, Él fue el que nos llamó. Para que cuando entremos ante sus atrios, entremos con cánticos de amor. Para que entremos ante su presencia con un corazón agradecido, con una danza en los pies. ¿Por qué? Porque Él nos llamó a pesar de que no éramos nada. ¿Para qué? Para enviarnos un día, hermano, en un futuro, que Él ya lo mira como hecho, en un cuerpo glorificado y mostrar su infinita sabiduría. Y el que comenzó la obra en cada uno de nosotros no va a parar hasta terminarla. Entonces dice el versículo 29, dice, para que nadie se jacte, para que absolutamente nadie se jacte delante de Dios. Entonces, no podemos decir me escogió por esta cultura, por este color, porque lo sabía. No, para que no se jacte absolutamente nadie. Ya miramos las cualidades por las cuales nos llamó y ahí demostraba su infinita sabiduría. Su infinita sabiduría. Yo creo que voy a apagar no sé si este es el que está haciendo, espero que ustedes me escuchan, pero tenemos aquí un problema técnico en una de las bocinas. Muy bien, avancemos entonces. Mire, en el versículo 30, seguimos ahí ahí mismo en Corintios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo. Entonces, por obra de Él estamos ¿dónde? En Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Entonces, Cristo Jesús se hizo sabiduría de Dios, el cual se hizo para nosotros los que ha escogido y llamado sabiduría de Dios. Entonces, aquí esto es lo que yo le llamo, hermano, la cuadridimensión en Cristo Jesús, lo que tenemos nosotros, una cuadridimensión que tenemos en Cristo. Mire, sabiduría de Dios en nosotros por medio de Cristo Jesús. Número 2, justificación. Ya fuimos justificados por lo que Cristo hizo en nosotros y porque nosotros lo hemos aceptado. Fuimos justificados. Juicio se ha emitido a favor de nosotros. No por lo que hicimos, por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, santificación. Santificación. Y número 4, redención, redimidos.
redimidos. Sabiduría de Dios en nosotros, por medio de Cristo, justificados, santificados y redimidos. Una cuadridimensión que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, hermano, mire, el humano sabemos que cayó. El primer Adán cayó, destituido de la gloria. Entonces, hermano, quedamos como un humano perdido. Hasta que vino el Señor Jesucristo, hermano, el misterio de Dios oculto a través de las edades, el poder de Dios manifestado en Cristo Jesús, que sería el poder del Evangelio. Ese poder del Evangelio, hermano, al oírlo, al recibirlo, al creerlo, comenzó una obra en nosotros de transformación. Entonces, hermano, nuestra primera etapa fue un inicio de transformación con el Espíritu de Cristo Jesús, el postrer Adán, vivificados por Cristo Jesús, justificados por Cristo Jesús, llamados a la santificación y a la redención. Lo acabamos de leer ahorita. Una cuadridimensión en Cristo Jesús, un equilibrio estable en Cristo Jesús. Entonces, hermano, ¿qué nos toca a nosotros? Al saber que Él nos llamó, al mirar la razón por la cual nos llamó, que no éramos nada, hermano, éramos débiles, éramos lo más vil, lo despreciado. ¿Qué nos toca a nosotros? Mostrar la santificación. Segunda etapa, mostrar santificación. ¿Santificación qué es? Apartarnos de lo que practicábamos y hacíamos cuando estábamos en la ignorancia. Entonces, es una santidad progresiva dentro de nosotros, porque nos va a llevar al disponer nuestra vida, al tomar esa autoridad de sujetarnos a Él, de congregarnos y estar bajo una cobertura en una casa y recibir su palabra continuamente y poner nuestra parte a través de la oración, la comunión y el estudio de la palabra. Entonces, dentro de nosotros está pasando una, hermano, evolución para demostrar la santidad y un ser que vive del Espíritu, que vive en el Espíritu, un ser viviente, donde la carne va muriendo cada día. La carne está siendo dominada. Estamos conquistando la tierra y destruyendo fortalezas en nuestra mente, debilitando obsesiones para llevar a cabo la palabra de Dios en nosotros en una transformación. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que seamos también un vigilante. Eso lo aprendimos. Una mente sobria. Estar alertas y despiertos. No caer en círculos de conformismo, sino saber que hay una pelea constante, una batalla constante, tanto con la carne como con el enemigo, que merodea como león rugiente. Entonces, al ser vigilantes, al estar de pie y constantes con una mente sobria, hermano, podemos detectar y afianzarnos y aferrarnos al Señor. Muy bien, entonces nuestra cuadrimensión en Cristo, ¿qué es? La sabiduría de Dios. Cristo Jesús en nosotros, la justificación, la santificación y nuestra redención. Bueno, habiendo puesto ya este cimiento, ¿verdad? Entonces entremos a esta tarde, hermano, al tema que el Señor ha puesto en mi corazón, porque de aquí se van a desarrollar 4 temas más, pero vamos a poner primero un cimiento para poder entender el resto. Entonces, desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando, me es un honor presentarte el tema de esta tarde, el clamor de la sabiduría. El clamor de la sabiduría, basado en Proverbios capítulo 8, versículo 4 y 5. Proverbios 8, versículo 4 y 5. El clamor, el llamado de la sabiduría. Oh hombres, a vosotros clamo. Para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples,
aprended prudencia. Y vosotros necios, aprended sabiduría. Entonces, el clamor de la sabiduría para los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo? A los simples. Primer grupo, a los simples. Segundo grupo, a los necios. Al simple, ¿qué le dice? Aprende la prudencia. A los necios, aprende sabiduría. Entonces, hemos aprendido que nuestro llamamiento fue lo más necio. Lo más necio que estaba en el mundo, ahí, hermano, llegamos nosotros. Miren, lo más necio. Ni siquiera simples, pero era lo más necio. Entonces, aquí la sabiduría nos sigue llamando. Nos sigue llamando, hermano. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo. Hemos aprendido que la infinita sabiduría de Dios es infinita. Nuestra mente es finita. Y cada día que vamos entregando áreas de nosotros a Él, al Señor, al Espíritu Santo, se encarga, hermano, de recordarnos lo que un día aprendimos cuando éramos espíritu solamente en la escuela del Padre, cuando estábamos allá en la preexistencia. Está trayéndolo a la memoria, restaurando en nosotros la imagen de Cristo Jesús en un proceso de evolución. Entonces, el clamor de la sabiduría. Entonces, avancemos. ¿Cuál es porque el primer llamado es a los simples. Oh, simples, aprender ¿qué? Prudencia. Aprender la prudencia. La prudencia es, hermano, el entendimiento, poder discernir lo bueno y lo malo, poder escoger hacer lo bueno. Poder escoger, y cuando podemos escoger, llevarlo a cabo. Pero el simple no lo puede discernir, no tiene la prudencia, continúa actuando de forma inapropiada o sigue escogiendo lo inapropiado. Entonces, ¿cuál es el perfil del simple? Miremos a través de la palabra, a través de esa luz que la palabra nos da para poder entender. ¿Y por qué la sabiduría dice: a los hombres y a los hijos de los hombres llamo? ¿Por qué la sabiduría nos llama a regresar, a venir y aprender? Bueno, Proverbios 7:7 dice: vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces, un simple es alguien que está joven, un joven, y que falta el entendimiento, no tiene prudencia, no puede discernir, le falta. Entonces, es una simpleza, una actitud simple porque es un joven, no ha alcanzado una madurez. Aquí no me da a entender que no es alguien que no conoce de Dios o que no tiene el temor, sino que es solo falto, que es un joven falto de entendimiento. Y como es falto de entendimiento, hermano, se va a ir por el camino erróneo, por la simpleza. Entonces, en Proverbios 8:5 nos da otra figura del perfil de un simple. Dice: entended, oh simples, la discreción, y vosotros necios, entrar en cordura. Entonces, aquí miramos que el simple le falta discreción. Entonces, si no tiene discreción, es indiscreto. Indiscreto. Saca a la luz su estilo de vida. Saca a la luz su voluntad, en su pensamiento, su forma de ser. Saca a la luz y apunta con facilidad los errores de otros. Saca inmediatamente su forma de ser. Es indiscreto. No mide sus palabras. No las mide, ni su actitud ni nada, porque carece de discreción. Discreción. Entonces, otro perfil, Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, el perfil de un simple es que le están avisando. Mira, si continúas con esa actitud, te va a ir mal. Mira, si sigues pensando así, con esa mentalidad, vas camino mal. O le están diciendo: no te metas por ese camino, no vayas por allá. Le avisan. Pero como es inmaduro, es indiscreto, se pasa por el callejón de la bofetada. Pasa por el callejón, aunque le están diciendo: esa decisión que estás tomando
es una decisión mala, no es buena. Pero como es simple, no la escucha. Y allá va. Entonces, Proverbios 14:15 también nos da otro perfil, como de los ángulos para entenderlo. Dice, el simple todo lo cree. Entonces, no vaya a investigar. Todo lo cree. Le dicen algo que no es cierto, lo cree y ¡pum! Se lo manda a otro. Y no, aunque ni siquiera tiene la certeza, pero como es muy simple, lo creyó y ¡pum! Allá va y lo lleva. Y allá va y lo envía. Más el avisado dice, mira bien sus pasos. Entonces, el simple todo lo cree y como todo lo cree, hermano, así se lo come y así se va y se lo lleva a otra persona. No invierte tiempo en investigar. Y por último, Proverbios 14:18, los simples heredan necedad. Entonces tienen una herencia si continúan sin buscar la prudencia, hermano, sin querer aprender lo bueno o dejarse formar. Porque es allí, hermano, donde truena, hay colisión. ¿Por qué? Porque dejarse formar nos está hablando ya de humildad y de mansedumbre para sentarnos y dejarnos formar con la palabra. El simple no quiere autoridad. El simple no quiere estar con la instrucción. Desecha la doctrina. Se aleja de la doctrina. Entonces dice que van a heredar la necedad. La van a heredar. ¿Por qué? Porque rechazan la instrucción. Porque rechazan el consejo. Porque rechazan el madurar. Y para madurar, hermanos, se requiere, como el arbolito, agua de la palabra. Estar en un solo lugar plantadito para que a su tiempo dé el fruto. El simple no. Entonces hay una simpleza, hay un rechazo a la autoridad, un rechazo a ser formado por falta de humildad. Entonces, por eso la sabiduría llama a los simples, oh simples. Pero también, ¿cuál era el otro grupo? A los necios. Entonces, echemos ahora el vistazo de los necios. Porque a lo que queremos llegar es a la bendición de la obediencia y el retorno, porque ese es el año del retorno, de retornar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente al Señor. Entonces, la escuela de la prudencia para los simples, escuela de la prudencia, ¿cuál es, hermano? Leer y escuchar la palabra. Es ahí donde el simple dice, no quiere invertir tiempo, hermano, en lo que lo va a edificar y construir. Y tampoco, como no es parte de una casa, no escucha, que es ahí donde viene el desarrollo de la fe. El poder de esa fe a través de escuchar la palabra, de oírla y guardarla en su corazón. Entonces, esa es la escuela para recibir el entendimiento. Por eso en Proverbios 1:1 dice, motivo de los proverbios, motivo por el cual Dios vino y le puso esto a Salomón, lo inspiró a Salomón para que escribiera los proverbios. Y si no me equivoco, tiene 31 capítulos. Y si hay 31 días, es una enseñanza para cada día. Entonces, a través de la inversión del tiempo de leer la palabra, y especialmente cuando se trata de proverbios, que nos habla de la sabiduría y el entendimiento, es ahí donde vamos a aprender, hermano, mire, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen hermano, cómo llevar a cabo negocios con sabiduría. Y cómo correr cuando nos piden que demos la firma para que alguien agarre crédito. Dice, no salgas fiador, corre, mejor huye. Nos instruye cómo vivir una vida, hermano, una vida saludable en Cristo Jesús, una vida saludable con la palabra de Dios. Entonces dice, motivo de los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Cuál era el motivo? Para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Para entender. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de la prudencia.
la justicia, el juicio y la equidad. ¿Para qué son los proverbios? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, esa es la escuela para que el simple, hermano, empiece a madurar, para que ese joven empiece. Es esa búsqueda en la lectura y el oír la palabra y estar bajo una cobertura pastoral, estar bajo una casa. Y así, hermano, va a evolucionar, va a madurar, va a deleitarse conforme Dios va dando el entendimiento y va comprendiendo y las cosas se van solucionando en su caminar. ¿Por qué? Porque ha decidido escuchar a la sabiduría y entrar a la escuela por su voluntad. ¿Para qué? No herede la necedad. Porque de lo contrario dice que va a heredar la necedad. La necedad le va a seguir y ese es un espíritu. Si está el espíritu de sabiduría, entonces hay un espíritu de los necios. Y esto es lo que da el perfil, el necio, el perfil de un necio. Ahora miremos por qué la sabiduría está llamando a los simples y a los necios. Y en Salmos, lo puse un poquito chiquito aquí porque no alcancé de extenderlo, ¿verdad? Pero se los digo, Salmos capítulo 14:1, se los voy a ir diciendo para que estén sus notas ahí. Necedad y corrupción del hombre. ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? Porque habla, el corazón le habla a sí mismo, a uno mismo. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Entonces, la necedad le ciega el entendimiento y ellos hablan y dicen, no hay un Dios. Al hablar de que no hay un Dios, no aceptan que hay un creador. No aceptan que hay alguien que los está mirando, los está escuchando. Sus días están en las manos de Dios. Lo que reciben es porque Dios se lo da, porque ellos es su propio Dios. No hay Dios, dice, está cegado, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la actitud de aquel que dice no hay Dios es que cree que tiene mucha vida por delante, que sus planes son buenos y que no tiene que poner a Dios que participe en sus planes. Porque él ya los tiene, o ella. Porque ella es su propio Dios, o él es su propio Dios. Porque en su corazón dice, no hay quien me vea, no hay quien me escucha. Entonces, esta es la actitud, lo que dice Lucas 12:16. También le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico, había producido mucho, y él pensaba dentro de sí. Ve, ahí estaba pensando, hablando dentro de sí mismo, igual como el necio de Salmos 14:1. Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces los frutos que él tenía era lo material. Había fecundado bastante en el área material y tenía mucho. Y diré a mi alma, entonces estaba hablando con su corazón una vez más. Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Ve, está pensando que va a vivir mucho. Tiene mucho para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Entonces, estaba planeando hacia un futuro y estaba hablando como un necio. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, la necedad impide mirar que hay o entender que hay un Dios que está en control de todo, que está en control de lo que hay en el cielo como en la tierra y que no se le pasa nada. Entonces, el necio, al decir no hay Dios, nos habla de su orgullo, de la dureza de su corazón y pensar que tiene días, años por delante. Pero Dios le dice, necio, no te queda ni un día más.
Y todo lo que juntaste, ¿para quién va a ser? Bueno, la palabra sí no dice de quién es, ¿verdad? Al que Dios le agrada, hermano, mire, hace traslados y bendiciones. Al que no busca lo terrenal, sino se enfoca en lo celestial, Él se encarga de hacer un traslado y le quita al necio. Bueno, en Proverbios 15:14, hermano, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El alimento de un necio es alimentarse de la necedad. Se alimenta de lo que habla otro necio. Ese es su alimento. Entonces se alimenta de todo lo que es contrario a lo que le da vida. Y lo que nos da vida es la palabra de Dios. Se alimenta de las necedades. Ese es su estómago espiritual, su estómago carnal, su estómago almático es alimentarse de otra necedad. Nos enseña que el necio vive un ciclo vicioso. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito es el necio, que repite su necedad. Mire cómo lo considera el ciclo vicioso de un necio. Está siempre en lo mismo, no avanza. Lo desecha, pero se lo vuelve a comer. Lo repudia, pero vuelve a ser su alimento. No puede distinguir en absoluto lo que es bueno y se le considera como un perro que está en un ciclo vicioso. ¿A causa de qué? Niega que hay un Dios. Y como niega que hay un Dios, está cerrado en su entendimiento y está en un ciclo vicioso. Trabaja y repudia, vuelve a comerse aquello, lo desagradable, lo tremendo, y vuelve. Cae en un círculo vicioso. Entonces, hay una escuela para los necios, así como la escuela del simple, que sabe que hay un Dios, pero no quiere sujetarse. ¿Cuál es la escuela de los necios? En Proverbios 26:3 nos habla de la escuela. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Entonces, hay una escuela que el Señor pone, que es una vara para darle en la espalda al necio. Entonces, esa vara Dios la puede usar de muchas formas. Hay varas de hombres, hay hombres con vara. Entonces, Dios pone circunstancias para que le llegue ese varazo al necio y pueda detenerse un poquito y quiera buscar a Dios, quiera acercarse a Dios. Ese varazo en su espalda, hermano, puede ser una carga que le venga, una situación que lo haga acercarse a Dios. Una escuelita, hermano, en una experiencia terrible, para ver si así quiere comprender que sí hay un Dios. Y lo vuelve a confirmar en Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces le vienen los varazos para dar instrucción, los varazos para que pueda entender que hay un Dios. Vienen cosas que Dios permite en su vida para acercarlo. Pero si no, hermano, pues es muy probable que termine allí. Por eso comenzamos con Proverbios 8:4. Ya le di una instrucción a quien está llamando la sabiduría. Proverbios 8:4. Hombres, a vosotros clamo, el clamor de la sabiduría. Para los hijos de los hombres es mi voz. ¿Y qué nos está diciendo la sabiduría, hermano? Un retorno a Dios. Vuélvanse a Dios. Vengan a Dios. Un retorno. ¿Quién es la sabiduría de Dios, hermano? La sabiduría, hermano, el Espíritu Santo no tiene cuerpo como lo tiene el Padre y como lo tiene el Hijo. El Espíritu Santo es la sabiduría de Dios.
que también tiene un pan de sabiduría y un vino de regocijo a la sabiduría. El pan de la sabiduría es Cristo Jesús. Entonces la sabiduría llama y clama a los hombres, a los simples y a los necios, que regresen a Dios, que vuelvan a Dios, que vuelvan a Dios, porque viene la bendición. Ese es el año del retorno. Ese es el año de venir con todo nuestro corazón a Dios, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Volver al primer amor y recordar que fuimos llamados y escogidos. Hermano, ya leímos las virtudes por las cuales Dios nos llamó, para que cuando entremos ante su presencia, traigamos vivo ese agradecimiento con cánticos de amor, con danza en nuestros pies por la obra que Él ha hecho y entender lo que Él tiene preparado para nosotros, una misión especial en las regiones celestes, porque Él ya nos mira como obra terminada. Entonces, mire, 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo, no autoengaño. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, pues hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Entonces, en otras palabras, no crea que sabe mucho, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Cuando creemos que sabemos algo, hermano, ¡pum!, nos llega un bombazo de prédica ahí con un hermano, una hermana, o el que menos pensaba que iba a traer un bombazo de enseñanza, hermano, y nos sienta. ¿Ya ves cómo no lo sabías? Con una prédica hermosa y linda, hermano, que nos llegó a lo más profundo y no veíamos, ¡wow! ¡Qué revelación! ¡Wow! ¡Qué rema! ¡Qué miel me acaba de caer! Con aquel que ni pensaba que podía hablar y fluir, pero el instrumento en las manos de Dios, hermano, se aventó un bombazo. Entonces, hermano, si nosotros nos mantenemos en humildad y en mansedumbre, hermano, y aunque se nos haya revelado un poco, ¿verdad? Así como lo hacía el apóstol Pablo, sé de un hombre, porque nunca se decía a sí mismo, que fue llevado hasta allá, ¿qué cielo? El tercer cielo. Al tercer cielo decía, pero no decía que era él. Y a pesar, hermano, que había un aguijón, ¿verdad?, que venía y lo daba. ¿Por qué? Por tanta revelación que se le había dado y se le recordaba. Hey, tranquilo, humilde siempre, humilde, para recordarle. Humilde, humilde. Entonces aquí nos dice, no te engañes. No tengamos un autoengaño, que creemos saberlo. No lo sabemos. No creo que ni en pañales entender el área espiritual. Porque cada día fresca es la revelación que Dios nos da. Fresca y hermosa es cuando oímos a un hermano que nos da un rema hermoso. Nos extiende, hermano, el entendimiento de la palabra. Entonces, no te hagas que sabes. Humilde, sencillo. Porque la sabiduría de este mundo, ¿qué dice? Es necedad ante Dios. La necedad yo la puedo mirar, hermano, ¿verdad? Aquí en este país donde estamos, donde hay un conocimiento tecnológico extraordinario, y que van a la luna, y que van a Marte, y que van para acá, y con la novedad que no hay Dios, dice. No hemos encontrado nada. O están en una búsqueda errónea, porque a Dios no se le busca así. Si están buscando a encontrar un cuerpo por ahí o algo, no, porque Dios es espíritu y está donde quiera. Entonces, Él se deja encontrar por el humilde, Él se deja encontrar por el quebrantado de corazón, sin tener que agarrar un cohete e irse por allá, sino en un rinconcito de su casa, en un lugarcito, ahí se manifiesta Dios, a los humildes y quebrantados de corazón, y nos habla nuestro espíritu. Bueno, ¿por qué no nos podemos fiar de esta sabiduría? La sabiduría de este mundo dice que es necedad, es de necios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Él mismo, así como el Señor les hablaba, ¿verdad?, a los fariseos. ¿Por qué la sabiduría humana, hermano, es una necesidad? ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría humana tiene su límite y se rompe. Se rompe. Hasta ahí llegaron. La sabiduría humana también, ¿sabe qué? Se envejece.
se envejece, llegaron al límite, se envejece. Y la sabiduría humana lo único que hace es esclavizar, llevar a la esclavitud. Pero en el Señor la sabiduría de Dios no es así, nos trae libertad, hermano, para que nosotros por voluntad propia y por amor, hermano, queremos estar bajo esa sujeción del Señor y aceptarlo como Señor y Salvador. Primero, autoridad como Señor. Dirige mi vida, dirige mis pasos, Señor. Guíame, Señor. Entonces, Salvador que nos salva cada día, hermano. Cada día nos rescata. ¿Por qué? Porque ha venido a nuestra vida y ha traído un principio de sabiduría. Aleluya, salud, hermano. Entonces, seguimos avanzando. Primera de Corintios 2:5. ¿Cómo voy? Perfecto. Porque ya vamos entrando aquí, hermano, al corazón de esta enseñanza. Primera de Corintios 2:5. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres. Nuestra fe no puede descansar en lo que el hombre nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque esa sabiduría, hermano, envejece, se rompe y esclaviza y tiene su límite. Entonces, nuestra fe debe de descansar, ¿dónde? En el poder de Dios, en el poder de Dios, el poder de Dios, el evangelio, el misterio oculto. Pero ahora que ha salido, hermano, ha salido que es a través del poder del evangelio, que al oírlo empieza una transformación interna al que lo cree y al que se hace discípulo, se bautiza y se sienta para que la simpleza y la necedad se irradiquen con la palabra y anhele servir de corazón al Señor. Aleluya. Entonces, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, aquí viene una sabiduría para los que ya hemos alcanzado una madurez. Pero una sabiduría no de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo, ciclos de este mundo, de este tiempo, que van desapareciendo. Ve, esa sabiduría va desapareciendo, se rompe y se va. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que estaba oculta desde antes de los siglos. Y Dios la predestinó ahora para nuestra gloria. Esa sabiduría oculta, hermano, es para nosotros ahora. Una sabiduría de parte de Dios. Y tiene su principio, ¿cómo comprenderla? Tiene su principio, por eso vamos a estar tomando como 4 temas. Solamente estoy dando el principio solamente para poder comprender por qué la sabiduría llama a los simples y llama a los necios. Y que no nos afiancemos con lo que este mundo enseña, este sistema, la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Sino que Él tiene algo, una sabiduría oculta. Desde antes de los siglos, que la ha predestinado para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Lo que estaba oculto, ahora, hermano, para nuestra gloria. Ahora miremos, hermano, nuestro génesis como una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva creación en Cristo Jesús. Un nuevo sacerdocio en Cristo Jesús. Con un nuevo pacto y con mejores promesas. Y ahora con un sumo sacerdote, hermano, que se compadece de nosotros porque Él fue probado en todo y permaneció fiel a Dios y sin pecado. Proverbios 1:7. Miren el Génesis, hermano. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la doctrina. ¿Cuál es el principio, hermano? El temor. El temor que nos pone Dios. Cuando nacemos de nuevo con todo nuestro corazón, hermano, Él se encarga de poner y de enseñarnos el temor. Es un principio que trae a nuestra vida. Un temor. ¿Qué es ese temor? Reverencia de entender que hay un Dios. No como el necio.
que dice que no hay Dios. No. La nueva creación, el temor reverente viene a hacernos entender si hay un Dios. Si hay un Dios y que está en control, que te ve y te escucha y que te ama. Viene. ¿Y qué dijimos que es la sabiduría? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene inmediatamente y empieza a ayudarnos. Nuestra ayuda, un paracleto que corre y nos ayuda. Viene esa gracia de salvación y está siempre la sobregracia cuando ya no podemos para levantarnos, para seguir adelante. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad. Ahí está el Padre y el Hijo. Misericordia y verdad. Se expía la culpa. Se expía. Una expiación por misericordia del Padre y con la verdad del Hijo. Se expía. Y con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal. ¿Y qué es apartarse del mal? Ya aprendimos la primera etapa, la santidad. La santidad. Lo que antes no entendíamos de cómo apartarnos del mal, sino que el mal nos seducía, nos atraía y no podíamos salir. Fue hasta que llegó el llamado de la sabiduría, el llamado del Espíritu Santo, hermano, para llevarnos a escuchar, para ayudarnos a entender y abrir nuestro corazón. Y que la misericordia y la verdad, la obra del Padre, la obra de Cristo Jesús, la verdad, se expiara la culpa. Entonces viene el Señor y nos pone ese temor, el temor, para poder apartarnos del mal y comenzar nuestra evolución a la santidad. A la santidad que es progresiva, no es inmediata, no, es un punto, es un traslado horizontal. De las tinieblas nos trae la luz. Y es ahí donde va esa progresión. Conforme estamos oyendo, conforme estamos bajo una cobertura pastoral, esa palabra está llegando y está limpiándonos. Y cuando tiene que ser un martillo, llega y nos martilla la palabra. Cuando tiene que ser una espada, entra y separa pensamientos y deseos. Cuando tiene que ser un rocío, así nos cae. Cuando nos tiene que ser una llovizna, pero nos va limpiando. Porque venimos con unas mañas, hermano, como el hombre abominable que decía, hermano, peludos y todas unas uñotas. Entonces, el Señor está, lo primero, la escuelita, santidad, temor a Dios. El hombre se aparta. Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría. Entonces, ahí viene el temor. Ya empezó la sabiduría a operar en nosotros. Y apartarse del mal, mire, ya nos empezó a ser inteligentes. Ya nos empezó a dar la inteligencia. Ahora ya podemos mirar el mal y ¿sabe qué? Podemos discernir con prudencia y decir, no, yo ahí no me meto. No, esa relación, aunque parezca muy bien, no es para mí. Ese negocio, aunque dice que va a lucrar bien, como que hay algo que me muestra que no es correcto. Esa amistad que aunque parezca como que lo que practica, se me puede brincar una pulga. Como que, hermano, ¿por qué? Porque ya está la sabiduría operando, el Espíritu Santo operando en nosotros. La presencia, el pan de la sabiduría, Cristo Jesús alimentándonos. Está apartándonos cada vez más y más porque estamos siendo formados para lo que Dios tiene para nosotros en un futuro, para mostrar su multiforme sabiduría. Pero también tenemos que dejarnos también nosotros, poner de nuestra parte para poder apartarnos del mal, porque el mal nos seduce. La batalla es interna, en la carne, en las memorias de los placeres del mal que quedaron en nosotros, en la memoria del ayer, en los recuerdos, constantemente están llegando. Entonces, miremos la escuelita para nosotros, hermano. Mire quién nos llama. Salmos 34:11. Venid, hijos, el año del retorno. Venid, regresa. Escuchadme.
y os enseñaré el temor del Señor. Entonces, nos va a enseñar, hermano. Nos va a enseñar el temor, porque esa es la primera base de la sabiduría. Reverenciar a Dios en nuestro servicio, reverenciar a Dios en nuestra vida, reverenciar y entender que es un Dios que nos ve y nos escucha y que está atento a nosotros. Porque cuando nos disponemos, hermano, y venimos y nos acercamos, viene la bendición del retorno a Dios, vienen los beneficios del retorno a Dios. Viene, hermano, la bendición a nuestra vida. Y si llega a nuestra vida, va a haber un traslado para nuestra generación, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Por qué? Porque escuchamos el clamor de la sabiduría, de venir para que nos enseñara, de venir de todo corazón, de venir con toda nuestra alma y de venir con toda nuestra mente para ser restaurados. Y aquí los beneficios del retorno, los beneficios de venir por nuestra propia voluntad. Porque hemos aprendido que lo más fácil de llevar a alguien es que vaya por sus propios pies. Pero que seamos convencidos en nuestro corazón por la palabra. Miren los beneficios del retorno a Dios. Los beneficios del retorno a Dios. Primer beneficio: riquezas y honra y vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aquí viene ya la remuneración, las bendiciones de nuestro retorno a Dios de todo corazón. Él se va a encargar de bendecirnos. Él. Nosotros, humildes. Nosotros, aceptando el señorío, la autoridad. Aceptándolo. Manteniéndonos, hermano, aprendiendo constantemente lo que Él nos revela a través de su ministro que nos cubre, sea pastor, sea el apóstol, sea el profeta, sea el pastor evangelista, el pastor maestro, el pastor, hermano, nos va a bendecir. Los beneficios del retorno a Dios y de escuchar el llamado de la sabiduría, que es el Espíritu Santo, que nos llama para que dejemos la simpleza, para que dejemos toda necedad y vengamos a entender que hay un Dios que nos ama, un Dios de misericordia. Salmos 34:9. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Nada. Nada nos va a faltar. Nada. Él es el que nos sana. Él es el que nos conforta. Él es el que nos protege. Él es el que nos bendice. Y la palabra nada es nada. Nada es nada. Él se va a asegurar que no nos falte nada. Hermano, pero es cuando ya discernimos que no nos falte nada en el Espíritu. Si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, creo que ya lo tenemos todo. Ningún amén aquí, pero si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, creo que ya lo tenemos todo. Lo demás son solo añadiduras, mientras estamos aquí de paso. Son solo añadiduras, porque el único que satisface nuestro corazón se llama Cristo Jesús. El único que llena el vacío en nuestro corazón se llama Cristo Jesús. El único que trae placer a nuestra vida en todo nuestro ser se llama Cristo Jesús. Salmos 34:7. Los beneficios del retorno de venir al Señor. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo rescata. Un ángel del Señor acampa a nuestro alrededor. Él se asegura, hermano,
que cuando vamos a venir a su casa a alabar y glorificar, que no haya ningún estorbo. Muchas veces el estorbo lo ponemos nosotros porque ponemos otras prioridades y excusas. Pero el Señor ya abrió el camino, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Pero muchas de las veces el tropiezo y el estorbo lo ponemos nosotros cuando ponemos otra cosa que hay en nuestra alma, otra desviación, y ponemos esa excusa. Es que nadie me dio raite, es que se me pasó la combi, es que no tuve dinero para el transporte, es que no, son estorbos que usted se pone. ¿Sabe por qué? Porque tiene otras prioridades en su alma. Si hay temor para el Señor, Él se asegura que nos abre el camino. Él se asegura que esté desde la mañana que Él puso en nuestro corazón. Es día de ir a alabar y glorificar. Él se encarga, hermano, de abrir el camino. ¿Por qué? Porque hay un ángel que acampa a nuestro alrededor. ¿Y qué hace, hermano? Nos defiende. Y nos rescata también. Viene el rescate cuando está el temor de Dios en nuestro corazón. Pero si todavía actuamos como simples o como necios, hermano, entonces no estamos atendiendo el llamado de la sabiduría, ni nos estamos dejando preparar para lo que Él tiene para nosotros. Somos nosotros que estamos ahuyentando estas bendiciones por el problema que tenemos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Porque Él, hermano, tiene riquezas y honra y vida. Vida, hermano, vida. Fortaleza para nosotros. Y Él se asegura que no nos falte nada. Nada. Se asegura también que su ángel nos rescate, nos defienda para que podamos llegar. Entonces, el clamor de la sabiduría está allí. El clamor de la sabiduría es presente. A los hombres y a los hijos de los hombres. Venid, es año del retorno. Hay bendiciones. Pero hermano, lo más fácil de llegar es que esté nuestra voluntad, porque nuestros pies hacen un sonido de cómo está nuestra voluntad interna. Nuestros pies hacen un sonido de gozo, de alegría, de venir a la casa del Señor, de venir ante sus atrios, de venir ante su presencia. El sonido de nuestros pies, la danza desde que entramos, el gozo desde que entramos, hermano. Pero también cuando la excusa está allí y se pone otra cosa o no se llega. Entonces somos nosotros que detenemos las bendiciones, somos nosotros. Pero ahí están, porque Él es fiel, Él es fiel y está dispuesto a bendecirnos. Entonces, el clamor de la sabiduría. Con este ya termino, que ya nos hizo la hora. El clamor de la sabiduría. ¿Para qué, hermano? A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Somos nosotros, dada a conocer. Lo que no era nada, lo vil y despreciado, llamó Dios para hacernos ahora un pueblo, una nación santa, un sacerdocio, y mostrar su infinita sabiduría con el misterio escondido a través, que es el poder del evangelio operando en nosotros. El poder del evangelio del cual no nos avergonzamos, que es la buena noticia de salvación, la buena noticia de restauración, la buena noticia de liberación, la buena noticia de un reinicio, un comienzo de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, hermano, que usted que me escucha a través, al recibir esta palabra, usted vuelva a Dios con todo el corazón, con toda su mente y toda su alma, porque están los beneficios de los que retornamos a Él con todo el corazón, con el principio primordial de saber que hay un Dios que nos ve, nos escucha y que nuestra vida está en sus manos y que Él está dispuesto a bendecirnos si nosotros tan solo le creemos y venimos. Entonces permítame orar en esta tarde
antes de ser despedir, ¿verdad? Porque siempre me gusta antes de terminar, hermano, de hacer esa linda oración e invitación de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Si no lo ha recibido, hermano, hermana, amiga, amigo que me escucha, este es el momento propicio que Dios tiene para usted. Este es el momento donde la sabiduría del Espíritu Santo que está allí le está diciendo, está ya trabajando en sus pensamientos. Si abres tu corazón, tu vida va a cambiar. Un cambio hermoso. El vacío se llenará. Nuestro corazón dejará de ser negro y se tornará con una pureza de blanco. Pero está en ti. Yo te invito a decirle, Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que seas el Señor de mi vida. Perdóname, yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te habías apartado, mira qué lindo que regreses. Qué lindo reconciliarnos. Qué lindo. Y poderle decir, Señor, perdóname. Porque me aparté. Pero hoy vengo, papito, en esta tarde. He escuchado esta tu palabra. Ayúdame para dejar la simpleza. Ayúdame a que este espíritu de necedad salga de mí y llegues tú a mi vida. Perdóname porque me aparté. Límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame, Señor. Hoy agarro tu mano y me levanto de esta situación. Me levanto, Señor, para venir a tu casa y volver a deleitarme en tu presencia. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, y todos mis hermanos, que algún espíritu de desánimo ha llegado, sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Todo estorbo que ha impedido que lleguen a la casa de mi Señor se ha quitado. Que un espíritu restaurador, Señor, que al oír este anuncio de gracia, favor y misericordia, Señor, llegue al corazón de mi hermano, llegue al corazón de mi hermana, y un aire fresco, un refrigerio de tu presencia los levante, Señor, y vuelvan a tomar la caminata a casa, Señor. Que usted, Señor, derrame de su presencia, de su Santo Espíritu y los cubra. Se lo pido, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Esta es Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando. Te esperamos este domingo si andas por acá. 446 Norma Clay, San Fernando, a las 5:30. Bendiciones. 1066. 1066, perdón. ¿Qué dije? 446. No, 10 era el lugar antiguo. Sorry, hermano. 1066 Norma Clay, ciudad de San Fernando. Amén. Bendiciones.